Ya se exhiben las primeras señales de qué significa tener a un tecnócrata gobernando por detrás de Donald Trump. Me refiero a Elon Musk, un entusiasta de la renta básica universal, fanático del siniestro Yuval Noah Harari, video muy recomendado si no lo has visto todavía, y la conclusión es clara. Se acelerará la digitalización y la vigilancia masiva, pero en esta oportunidad con un relato derechista y soberanista en lugar de woke y globalista. Pero el resultado es el mismo. Musk se autodenominó el Soros de la derecha, que es un término que acuñamos en esta casa antes que nadie. Y el organismo que presidirá el Doge o Doge puede resultar absolutamente todo lo contrario a un departamento centrado en reducir la burocracia del Estado federal. Se los contará Nicolás Martínez Laje a través de un informe exhaustivo e intrigante. Quédense hasta el último minuto para descubrirlo todo y desde ahora, like al video para que YouTube lo recomiende a más gente y difundan en todas sus redes y grupos que un clic no cuesta nada. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Vamos a estar hablando nuevamente de Elon Musk, porque va tomando forma este nuevo, miren qué carita, ¿no? Ahí en la foto, realmente, cuidado, ¿no? Como dije en el video anterior sobre este muchacho, es lo que más me preocupa. Pero bueno, su idea, ¿no? De este departamento de eficacia gubernamental va tomando forma, ¿no? Recordemos lo que mostramos en la edición anterior, se autodenominó el nuevo George Soros, Elon Musk. Luego en la red social X matizó su postura señalando que su intención es mantener el péndulo ideológico equilibrado y criticando una inclinación excesiva hacia la izquierda, aunque aclaró que no busca un giro hacia la derecha. No, por supuesto, esa era una cuestión netamente electoral, digamos, ¿no? Para comprar. Como mostramos y vamos a reafirmar en este video, Elon Musk es el Soros de la derecha. Así de fácil, ¿no? Es a cada sector ideológico les asignan un representante, un salvador, una figura a quien admirar para convencer a las masas y que la sigan y así perpetuar este sistema. Musk no solo es eso, sino que además es uno de los mayores cultores de toda la ideología transhumanista, tecnocrática, ¿no? Que venimos siguiendo hace tanto tiempo. Como decía, Musk y Vivek Ramaswamy explicaron su plan para reformar la estructura gubernamental de los Estados Unidos. El dueño de SpaceX y el ex precandidato republicano a la Casa Blanca escribieron una columna en el Wall Street Journal donde explicaron todo su programa de reducción, ¿no? De eficiencia para el Estado estadounidense. Y acá nos enfrentamos con el primer dilema. Fíjense, acá hay una de las presentaciones que la cuenta oficial de este departamento, Doge, publica en Twitter, ¿no? Sobre el gasto absolutamente innecesario del gobierno de los Estados Unidos en muchísimos ejemplos. Fíjense el video. Gin to a sunfish versus tequila, which would make the sunfish more aggressive? Was it one small step for man, or was it one small step for a man? And in the end, $750,000 later, they couldn't decide. Was it one step for man, one step for a man? $2 million for the construction of a kelp and shellfish nursery in Maine. $1.5 million to encourage video gaming in New York. We might be better off spending $1.5 million to discourage kids from playing video games. $388,000 for Columbia University. Be giving a rich university that has $13 billion any money. $249,000 for the Baltimore Symphony. Give money to all the symphonies and we'd make... Bueno, etcétera, 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 ¿no? Ya se hacen la idea. Y acá está lo que digo de lo difícil quizás de transmitir a mucha gente esto que está pasando, ¿no? Porque acá tenés otro ejemplo, la misma cuenta oficial de Doge. El Pentágono falla en auditar
824.000 millones de dólares, 236.000 millones de dólares en pagos indebidos en programas federales, 200.000 millones de dólares en ayuda por la crisis de 2020. Estados Unidos no logra rastrear 1.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Después está para dar otro ejemplo, ¿no? El famosísimo caso del Pentágono, donde falla una y otra vez sus auditorías, la cantidad de dinero que se había perdido días previos, ¿no? Donald Rumsfeld lo había anunciado días previos a que ocurriera el evento de las torres, digamos, ¿no? Había anunciado Rumsfeld una auditoría que le había ido realmente mal al Pentágono, ¿no? Se habían perdido billones de dólares. Y la dificultad de explicar esto radica en lo siguiente, que nadie puede estar en desacuerdo con estas afirmaciones. Que el gobierno gaste dinero del contribuyente en una forma absolutamente ineficaz o corrupta, ¿no? Directamente robándoselo, la verdad que no es ninguna novedad. Es la propia naturaleza del uso del dinero público, ¿no? El dinero público, el dinero de otro, como la forma más fácil de gastar, ¿no? Como decía Friedman y demás. Entonces, ese no es para nada el problema y por supuesto que están promoviendo toda la idea esta del Departamento de Eficiencia con el apoyo de la gente, inclusive usando de ejemplo acá lo que ocurre en la Argentina con la presidencia de Milei. A mí me llama particularmente la atención la cantidad de influencers, entre comillas, formadores de opinión en redes sociales y demás, trampistas de Estados Unidos que se la pasan promoviendo supuestos éxitos del gobierno de Milei, ¿no? Desconociendo en gran parte el trazo fino de lo que ocurre realmente. Contando medias verdades, contando el vaso lleno, olvidándose un montón de detalles, ¿no? Pero bueno, insisto, el gobierno, el gasto público, por su propia naturaleza, es ineficiente, es corrupto y demás. Ahora, lo que yo vengo sosteniendo, y es lo que me preocupa realmente, estás hablando en teoría, ¿no? Ya saben que hay gente que no figura en esos listados, pero del hombre más rico del mundo. Una persona que tiene prácticamente el monopolio de los satélites que hay orbitando nuestro planeta. Es la persona que tiene el oído el que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es una concentración de poder realmente demasiado fuerte para un personaje más bien turbio, repleto de contradicciones y con algunas afirmaciones realmente muy, muy claras que evidentemente toda esta gente de derecha, conservadores y demás, están fingiendo demencia, como se dice acá en Argentina, ¿no? Totalmente obnubilados, olvidan declaraciones de ayer nomás, a favor de la renta básica universal, a favor del socialismo, a favor de la implementación de un modelo, una suerte de modelo tecnocrático, dictatorial y demás. Ya vamos a ver algunos ejemplos en este video en particular. Pero lo cierto es que hoy, bajo el sistema siempre de problema, reacción, solución, están básicamente planteando eso. El problema, el gasto indebido, eso Musk se la pasa hablando, el gasto público genera la inflación, ese es el problema, digamos que me parece a mí uno de los principales que le cuesta al Partido Demócrata, más allá de la flojera de la campaña y de la candidatura absolutamente fallida, para decir muy generoso, de Kamala Harris, una persona desconocida, impopular y demás. Bueno, pero el tema económico es la economía, estúpido, decían en los 90. Bueno, el tema económico ciertamente ha sido determinante con el tema inflacionario y demás. Entonces lo tenés a Musk diciendo, el problema de la inflación que está sufriendo, el aumento del costo de vida y demás, lo solucionás, ¿ok? El problema se origina a través del gasto público, lo solucionás haciendo más eficiente el Estado. La reacción de la gente es, vamos, Musk, qué simpático que sos, viste, no nos importa que hayas hecho esto, que tengas arreglos con China, que tengas esta buena onda con el Foro Económico Mundial, que tengas esto, que seas un promotor de tantas doctrinas e ideas de esta gente. Bueno, no nos importa. Hacenos esto, bajanos los impuestos, reducir el gasto público, que eso, insisto, nadie puede estar en desacuerdo. Pero eso funciona de caballo de Troya para la implementación de lo que vengo diciendo. El Estado eficiente basado en la tecnología, also known as ACA, ¿no? También conocido como modelo tecnocrático. Entonces, fíjense en este video cómo se va desarrollando la historia. Pasaron días nomás, pero avanza.
Musk y Ramaswamy se apresuran a construir un equipo Doge, ¿no? Como el duque de Venecia, para la guerra con Washington. Entonces, están reuniendo personal, entrevistando a expertos, mientras planean recortes federales masivos. Acá tenés, traído por Breitbart, buscan directamente, hacen una suerte de casting, mandá tu currículum, revolucionarios de alto coeficiente intelectual a favor de un gobierno pequeño. No antigobierno, a favor de un gobierno eficiente. Un gobierno que aplique la tecnología para esa eficiencia. Problema, reacción, solución. ¿Se acuerdan cuando les mostré en el video anterior sobre este muchacho cómo los tecnócratas en la década del 30 le escribieron directamente a Roosevelt? Le escribieron directamente, a ver, da de baja el Congreso, cerrá el Congreso, instalate como dictador y nombrá todo un equipo de burócratas, tecnócratas que nosotros te vamos a llevar adelante hacia este nuevo modelo que trasciende el capitalismo fallido como lo veían en esa época, el capitalismo en el medio post-crack de los 20, trasciende el comunismo, una ideología a que nadie le gusta, ¿no? Ambos, todo con mucha influencia de los banqueros internacionales, ¿no? Los hombres que están en las sombras, que rescataron una y otra vez a Donald Trump, ya lo mostré, que rescataron también a Elon Musk, ya lo mostré también. O sea, tu lealtad a dónde está, Musk, nieto del jefe de la tecnocracia en Canadá. Entonces, el Global Government Forum, el foro para el gobierno global, dice: Japón busca aprender del programa de eficiencia del gobierno de Estados Unidos de Elon Musk. ¿No? Y te muestran ahí el celular y demás. Están haciendo escuela. Y el problema, reacción, solución, te lo van a llevar a escala macro, global y demás. No es casual, insisto, la promoción que se hace de Javier Milei, otros, ¿no? Miembro del Foro Económico Mundial, transhumanista, declarado, admirador de Harari, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenés, fíjate, The Guardian dice: Meta impulsa la apuesta de la inteligencia artificial por el sector público del Reino Unido con tecnología dirigida al cuidado de las personas, ¿no? Hablando de Argentina, la inteligencia artificial de Meta llega a la Argentina, que es y cómo funciona Llama 3.1, este evento que se dio el 13 del 11 de noviembre en Argentina, el Meta Day. Unos días después, el presidente hablaría en el Endeavor Day. Endeavor, la empresa dirigida en su momento por Ari Emanuel, quien fuera agente de Donald Trump, dueño de los derechos de la UFC, de ahí Dana White, Joe Rogan y demás, uno de los inversores de X, de la compra de X que llevó adelante Elon Musk, ¿no? Todo, ven como, insisto, ¿no? Como decía el comediante Carlin, es un club grande, pero nosotros, no, olvídense, no tenemos nada que ver ahí. Ahora, mirá Elon Musk, lo que tuiteaba en junio del 2023. El mundo moderno necesita, ¿no?, un Sila. Quizás solo necesitamos un Sila moderno. ¿Quién fue Sila? Sila fue el primer general romano que marchó hacia Roma, ¿no?, hacia la ciudad, con sus fuerzas leales a él, y instaló una dictadura en Roma que después continuó con César y demás, ¿no? Mirá qué lindas ideas. Pero eso me lleva a esta nota este hecho histórico, mejor dicho, hecho histórico que ha sido prácticamente borrado de los libros de historia, que involucran, ¿no?, el movimiento tecnocrático, involucra a Roosevelt, involucra a Wall Street y a un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos en el año 1933. Acá lo tenemos por el Washington Post. Banqueros y empresarios adinerados conspiraron para derrocar a Roosevelt. Un general retirado lo frustró. ¿Quién fue ese general? Se trataba del ultra conocido dentro del ambiente liberal Smedley Butler, ¿no? Acá tenés la foto de Smedley Butler. Es el general más condecorado de la historia del ejército de los Estados Unidos. Un pacifista, aunque no lo puedan creer, ¿no? Alguna vez hice un video hablando del caso de Butler con su libro, ¿no?, La guerra es una estafa de la que siempre se benefician los mismos. Los peces gordos de Wall Street, ¿no?,
y aquellos que financian el Estado profundo y el complejo militar industrial. Fíjate esta nota de Washington Post. La consternación había ido creciendo en los meses transcurridos entre la elección de Franklin Roosevelt y su toma de posesión. Ciertamente estamos en ese lugar, ¿no? Entre la elección y la toma. Pero su eliminación del patrón oro en abril del 33 enfureció a algunos de los hombres más ricos del país. Hombres ricos del país que apoyaban, ¿no? Lo mostramos, el movimiento tecnocrático. Su mayor acto estaba repleto de figuras de Wall Street. A los titanes de la banca y los negocios les preocupaba que si la moneda estadounidense no estaba respaldada por el oro, la inflación podría dispararse y hacer que sus millones perdieran su valor, ¿no? Podrían terminar siendo tan pobres como la mayor parte del populacho. Smedley Butler, que era un general del cuerpo de Marines, altamente condecorado, que había recibido la medalla de honor 2 veces, fue amado por sus hombres antes de su retiro, y más aún cuando habló en apoyo de la lucha del ejército de bonificación por el pago temprano de bonificaciones por servicio en la Primera Guerra Mundial. Era muy popular y era un crítico abierto del fascismo y de Mussolini en un momento en el que el mundo realmente había un impulso hacia eso, en todo el mundo, incluso Estados Unidos. Dada su oposición al fascismo, y recordemos, lo documenta Anthony Sutton, Wall Street estaba justamente detrás del impulso de los movimientos fascistas alrededor de todo el globo. Entonces, dada su oposición al fascismo, Butler podría no haber parecido un buen candidato para el puesto de líder golpista, pero su apoyo de los veteranos fue más importante para los conspiradores de Wall Street. Es decir, la gente de Wall Street, pese a que sabían que era un tipo antifascista y que ellos financiaban estos movimientos, querían captarlo a Smedley Butler, coimearlo, ¿no? Comprarlo, como se dice acá en Argentina, coimearlo, por su apoyo, el apoyo que tenía detrás de los militares retirados. Y querían movilizar esa fuerza de veteranos, ¿no? Con algunos miembros del servicio activo, que se ponía en un número, fíjense, una fuerza de 500.000 personas para marchar sobre Washington. Y ahí lo tenés a Musk diciendo, necesitamos a un Sila, ¿no? A un Smedley Butler. Podría haber dicho para ser menos críptico y para que saltara rápido la ficha. Pero como la gente ignora y estos hechos son borrados de la historia, esta conspiración, busquen. Hay información, la pueden encontrar, pero no se cuenta en los libros de historia. Esta conspiración de 1933 para derrocar al gobierno directamente, ¿no? Querían marchar sobre Washington sin disparar un solo tiro. En el verano de 1933, un corredor de bonos y miembro de la Legión Americana llamado Gerald McGuire se acercó a Butler y trató de convencerlo de que sería de interés para los veteranos del bono exigir sus pagos en oro. Luego se ofreció a enviar a Butler y a un grupo de veteranos en un lujoso viaje de conferencias con todos los gastos pagos en apoyo del patrón oro. O sea, ninguna diferencia con lo que se hace hoy, ¿no? De cómo se financian las carreras políticas y demás, con incentivos de todo tipo, ¿no? Ya sea platita, ya sea poder, prestigio, ¿no? O hasta bajos instintos, ¿no? La operación de Combs, la operación de Epstein y demás. Butler sospechaba de dónde provenía el dinero, pero engañó a McGuire durante varios meses para obtener más información. Eventualmente, McGuire lo expuso todo. Estaba trabajando para un grupo de empresarios mega ricos, con acceso a $300 millones para financiar un golpe de Estado. Plantaban historias en la prensa acerca de que Roosevelt estaba abrumado y con mala salud. Una vez que el ejército de Butler llegara, se instalaría un secretario de Asuntos Generales para manejar el gobierno real, mientras que Roosevelt se reduciría a cortar cintas y demás, ¿no? O sea, a ver, seamos absolutamente claros con esto, ¿no? Para que se entienda bien la situación. Ellos lo que querían hacer era agarrar un tipo de un prestigio altísimo, Butler, un pacifista, un tipo pro libertad, pro democracia y demás, anti autoritarismo, pero buscaban
darle el brazo a torcer ideológicamente, moralmente, a cambio de plata y poder. Entonces esperaban que Butler juntara a esa tropa de 500.000 personas, ¿no? Miembros veteranos que lo apoyaban a Butler y algunos miembros activos, avanzara sobre Washington como Sila avanzó sobre Roma, llegara a Washington y el presidente no que renunciara, Roosevelt, sino que simplemente creara un departamento de asuntos generales, o podemos decir un departamento de eficiencia del gobierno, que se dedicara al manejo ejecutivo del gobierno, lo que sería podemos decir, una suerte de jefe de gabinete reforzado, ¿no? La figura de jefe de gabinete. Y Midley ocupara ese cargo, ¿no? De asuntos generales, de eficiencia del gobierno. Roosevelt se dedicara a una cosa protocolar, ir a inaugurar un hospital, sacarse la fotito con el presidente de China, con el presidente de México, el que sea, ¿no? Y listo, el gobierno estaba en manos de Butler y en realidad en manos de la gente que lo financiaba, a Butler, Wall Street, que en realidad sabían que cuando llegara el momento de pegarle una patadita a Butler, lo tenían comprometido con quizás pagos, sobornos, etcétera, etcétera. Toda una cosa que pudiera destruir su imagen de cara al público para cualquier tipo de evento futuro. Entonces trasladémoslo a hoy. Tenés un multimillonario que ha hecho la plata a través de subsidios, y esto se lo digo al que me comentó el otro día, a ver, exenciones fiscales, préstamos, etcétera, etcétera, subsidios, ¿no? Esa es la realidad de SpaceX, es la realidad de Tesla y demás. Subsidios, favores con el régimen del Partido Comunista, instalación en Taiwán, apoyos, contratos del Pentágono, de la NASA. El cofundador de SpaceX es un tipo de la CIA que ha trabajado en Incutel, el brazo de inversiones de riesgo de la CIA, donde compran, ¿no? Compran emprendimientos privados y demás, lo convierten en fachada de operaciones de la CIA. A ver, es mucho más fácil para una empresa, ejemplo, SpaceX, estar en un territorio, pónganle conflictivo, no sé, Gaza, como una empresa privada que como una empresa de la CIA. Eso es lo que hacen, una y otra vez. Empresa fachada para lavar dinero, para llevar adelante operaciones que no las podrían llevar a cabo de otra forma. Es así de sencillo. Entonces, la verdad, mirá, dice Midley, me ofrecieron educación universitaria para mis hijos, ¿no? Y le pagaron la hipoteca, ¿no? Y le ofrecieron pagarle la hipoteca de sus casas. Mirá, con lo que esperaban comprar a un tipo ultra pacifista, en contra del Estado profundo, en contra del complejo militar industrial, en contra de los autoritarismos, pagándole la educación a los hijos que lleva adelante una suerte de toma del poder en Washington. Pero Butler quería saber quiénes eran esos empresarios que le ofrecían dinero y poder, ¿no? Maguire le dijo, pronto te vas a enterar. Unas semanas más tarde se conoció la noticia de un nuevo grupo de presión conservador llamado American Liberty League, y entre sus miembros se encontraban JP Morgan, Irene DuPont y los directores ejecutivos de General Motors, Birds Eye y General Foods, entre otros. Juntos tenían cerca de $40.000 millones en activos, unos 778.000 millones de dólares en la actualidad, una cantidad de plata tremenda. Y descuenten, ¿no? Para la época que estamos hablando, obviamente estaban los Rockefeller detrás de esto también, ¿no? Y agrego, por si queda alguna duda, JP Morgan, a ver, los Rockefeller, DuPont y demás, todo lo que estamos nombrando, General Motors, también se dedicaban a financiar a los grupos de lobby socialistas, comunistas en los Estados Unidos. A ver, financian a ambos sectores, a ambos caballos, eligen a los candidatos son elegidos para que luego se ejerza la ilusión de la elección del público a través del voto, de la delegación, etcétera, etcétera, ya lo hemos hablado, y pienso hacer un video al respecto dentro de poco. Si Butler hubiera sido un tipo diferente de persona y hubiera seguido la trama, Denton cree que habría tenido éxito. En cambio, Butler, en otoño de 1934, acudió a J. Edgar Hoover,
jefe de lo que luego se convertiría en el FBI. Butler, lamentablemente, esto lo agrego yo, no sabía de las conexiones de Hoover con los Rockefeller. Con Wall Street, evidentemente. Bueno, se iniciaron entonces audiencias en el Congreso para investigar a posibles simpatizantes fascistas. Los detalles del complot pronto se filtraron a la prensa, que se burló de Butler. ¿Ok? La prensa, mediante la cual el lobby de Wall Street promovía sus ideas, atacaba al presidente Roosevelt, se burló de Butler. ¿Qué podían esperar si estaban financiados por el propio Wall Street? La prensa declaró que todo era un engaño gigantesco. Si Butler no se lo estaba inventando todo, declararon los periodistas, entonces seguramente Maguire no era más que un bromista que lo estaba engañando con esto de ofrecerle plata y demás. Entonces, el Congreso fue a investigar, creó una comisión para investigar el asunto. Butler fue a declarar al Congreso y fíjate, el comité nunca publicó un informe al respecto. ¿Por qué? Porque los congresistas están comprometidos con esta gente. Entonces, ¿qué podían esperar? El Congreso dijo que había recibido pruebas de que ciertas personas habían intentado establecer una organización fascista en este país. No hay duda de que estos intentos fueron discutidos, fueron planeados y podrían haberse puesto en ejecución cuando y si los patrocinadores financieros lo consideraron conveniente. Más tarde, Butler publicó su libro, el que dije antes, La guerra es una estafa, en el que lamentaba que todos los conflictos militares en los que había estado involucrado se libraran en beneficio de millonarios y multimillonarios. Y ahora Butler, escúchame, 2024, de billonarios. Afirmó que había dado nombres al Congreso, nombres concretos, y esos nombres habían sido eliminados de su testimonio que se dio a conocer al público. ¿Entienden? A ver, lo que se da a conocer al público es lo que las élites quieren que el público conozca. Eventualmente, como hay errores, como hay filtraciones, hay cosas que se escapan. Hay cosas que se escapan y también de este lado hay gente, ¿no? Nosotros que investigamos, ustedes que les interesa, que tienen interés por estas cosas, hay gente que puede conectar y deducir y también tiene memoria sobre las cosas que pasan. Pero esta es la idea. Filtraron lo que resultaba conveniente para mantener el poder, mantenerse a salvo de cualquier tipo de penalización y escrutinio público. Como la mayoría de los comités, masacraron a los pequeños y han permitido que los grandes escapen. Los peces gordos ni siquiera fueron llamados a declarar, dijo Smedley Butler en una entrevista radial. El comité sostuvo que los nombres se mantuvieron en secreto hasta que pudieran ser investigados y verificados, pero nunca se llevó a cabo ninguna investigación adicional. Mientras tanto, Musk, póngale, ¿no? Fíjate, 24 de noviembre de 2024 sigue publicando en Twitter referencias a Roma, ¿no? Alguno dirá qué logo llamativo, ¿no? Ahí en el pecho recuerda a cierta escuadra y compás y demás, ¿no? Pero, como les dije que esto va avanzando, fíjate, ya no solamente están convocando a los tecnócratas, ¿no? Sino que además ya están contando con apoyo político. Los políticos ven que esta es la parte que está calando en el público y ahí tenés, ya hay hasta una jefa de la bancada Doge del Senado. Políticos que hasta hace un tiempo pregonaban la reducción del gasto público, ¿no? Y eran ridiculizados por sus colegas, hoy se alzan, ¿no? Inclusive, tenés lo otro. Gente que hasta hace 15 minutos derrochaba todo lo que podía, hoy venden el humo, ¿no? De achicar el Estado, el poder y demás. No es esa la naturaleza del Estado. Acá están llevando a cabo una transformación hacia el modelo tecnocrático. Fíjate, problema, reacción, solución. La comisión Doge de Musk contempla una nueva aplicación para que los estadounidenses presenten sus impuestos. El presidente Joe Biden inició un portal gratuito de impuestos del IRS al que los republicanos se resistieron. Hoy no solo no se resisten, sino que promueven una aplicación, ¿no? Los aliados trumpistas de Musk, del séquito Musk, están considerando una idea similar, ¿no? Ahora, imagínense cómo termina esto. Grover Norquist, presidente de la Americans for Tax Reform, advierte: esta aplicación hará sus impuestos por usted.
Esto huele un poco al que el gobierno haga que tus impuestos por ti, y el desafío con eso es que siempre estén bastante seguros de que obtendrán más dinero de ti de lo que harían de otra manera. El gobierno eficiente es esto, un gobierno con mayores controles, mayor fiscalización, más y peor vigilancia. A través de una app, imagínense cómo termina esto, ¿no? Con la implementación de la verificación digital en todos lados. Algo que Musk promueve hace añares, su propia red social, Twitter, X, ¿no? Busca los datos biométricos. Estos datos biométricos son almacenados por una empresa israelí vinculada al Mossad, todo con, por supuesto, fines de seguridad, protección en la identificación. Obviamente es por tu bien. Acá tenés Elon Musk confirma, usando la cuenta de Joe Rogan, que pronto se va a autorizar a X a generar pagos dentro de usuarios en la plataforma. Un viejo anhelo del propio Musk de imitar, él mismo lo ha dicho, imitar las aplicaciones chinas, crear una aplicación que las domine a todas. Pagos digitales, identificaciones digitales, aplicaciones para el pago de impuestos digitales, etcétera, 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 ¿no? Acá tenés, por ejemplo, Associated Press en otro contexto. Los avances tecnológicos de vigilancia de Biden van a utilizarse en la próxima administración Trump contra problema, reacción, solución, el tema migratorio. Entonces, la utilización de escaneos digitales, escaneos biométricos, etcétera, etcétera, seguimiento total, aplicaciones de rastreo 2020, aplicaciones de rastreo luego desarrolladas con Biden, el problema es la migración, la reacción es la indignación de la gente, salir de una administración a favor de otra, la solución, aplicar finalmente a gran escala la vigilancia total en los Estados Unidos. Algo que, entre paréntesis, ha sido utilizado en los últimos tiempos en Israel y Gaza, ¿no? Por Palantir, la empresa de Peter Thiel, quien ha respaldado, ¿no? A J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, ha sido utilizado por SpaceX, entre otros, ¿no? Acá lo tenés a Eric Smith, ¿no? Alexander Soros. Entonces, fíjate acá, el Last American Vagabond lo sintetiza de una forma impecable. Elecciones 2024, tecnócratas sionistas, progres, agrego yo, versus tecnócratas sionistas, conservadores, entre comillas, agrego yo. En definitiva, todos respaldados por la misma gente de Wall Street. Es muy sencillo, basta con ver la foto, identificar los nombres y ahí los tenés. No, es tan evidente lo que está ocurriendo, ¿no? Algo que buscado. Eric Smith, Bill Gates, Soros, Alex Karp, por un lado, Peter Thiel, Elon Musk, Miriam Adelson, Silicon Valley, Timothy Mellon, Nicole Shanahan, quien estaba con Robert Kennedy, que hablaba de que era algo vomitivo, ¿no? La campaña de Trump y demás, que nunca se... Y ahí la tenés, ¿no? Al final todo termina en lo mismo. Para los que no lo recuerdan, fíjate, acá tenés un clip de Elon Musk hablando de la renta básica. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get
very cheap. I think I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? ¿No? Te sentís inútil, dice Elon Musk. ¿A quién les hace acordar? A Yuval Harari, ¿no? La gente inútil y demás. Es lo mismo, es lo mismo. La verdad me exaspera cómo tanta gente está cayendo en esta trampa, ¿no? Acá el Duke Report en Substack, recordemos, ¿no? El concepto del doge, el duque, ¿no? El verdadero poder residía en manos de las familias de élite en Venecia, que controlaban consejos como el Senado y grupos más pequeños como el Consejo de los 10. El dux, el doge, fue seleccionado para ejecutar las decisiones y actuar como líder simbólico, lo que permitió a la élite mantener el control mientras presentaba una fachada de gobierno republicano. Muy parecido a lo que pretendían hacer con Roosevelt, muy parecido, ¿no?, a lo que vemos el rol del doge de Elon Musk. Y ahí lo escuchan, la barbaridad que dice. Y lo increíble, fíjense, Scott Bessent, ¿no?, el designado como secretario del Tesoro, un pupilo de Soros, un miembro del Council on Foreign Relations, también habla de lo mismo. Se viene una transformación tremenda. Habla del impacto de la inteligencia artificial. Y recordemos lo que decían desde el FMI hace ya, creo que 3 años, que les traje 3 o 2 años, ahora lo voy a chequear, les traje ese video subtitulado. Lo que decía gente del FMI respecto a la tokenización, la CBDC, la blockchain, todo funcionando para lo mismo. Optimizar la distribución de la ayuda social del Estado para los tiempos que se vienen. Más control y modelo tecnocrático. The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions. For example, welfare payment. For example, consumption coupon. For example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. For example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Bueno, ahí lo escuchabas, no hace falta profundizar más al respecto, ¿no? Ciertamente fíjense, la solución ya la tienen armada. El sistema, monedas digitales, la utilización de la blockchain, control social, vigilancia, datos biométricos, identificación social, etcétera, etcétera. La solución ya está. Lo que falta es el problema y la reacción de la gente pidiendo que se implemente finalmente esa solución. Ya con el tema migratorio, bueno, ahí tenés el problema generado, ya lo expliqué en un video, no hay nada de orden espontáneo o libertad en los movimientos que se dieron. Problema generado, la reacción de la gente pidiendo que entren los tecnócratas de derecha en lugar de los tecnócratas de izquierda, y ahí va a estar implementada la solución. Ahora, ¿cuál será el problema que van a generar para ir a fondo con el tema? Yo siempre digo en mis análisis, en mi pieza, en mi esquema mental, mi mapa mental de mi investigación, me falta un evento que desencadene un nuevo Bretton Woods. Y eso no va a ser algo chiquito, ¿eh? No va a ser algo chiquito. Y tenés problemas en Ucrania, problemas en Gaza. Ahora, mientras estamos grabando, en Siria se está complicando muchísimo la situación. Toda Europa distribuyendo folletos
preparándose para un evento de guerra y demás. No sabemos. Taiwán, el propio Ártico, que es otro teatro de operaciones, África. Realmente, ¿cuál será el problema? Realmente, lo desconozco, pero no va a ser algo pequeño, va a ser algo que vamos a recordar por generaciones seguramente. Dicho y hecho, estimados amigos, detrás del doge, la trampa. No se olviden de dejar sus comentarios que leeremos con atención y de contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales, recompensas exclusivas. Por favor, pasen por patreon.com/Nicolás Moraz y hagan la diferencia. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.